Hola Giro, bienvenido al Club de Bienestar. Este es un espacio que hemos creado desde la Fundación AMIR en el que pretendemos explorar, junto con expertos y profesionales como tú, el camino hacia una vida mucho más sana, mucho más saludable y equilibrada. Eh, en cada uno de los episodios que grabemos queremos abordar temas que sean fundamentales, que sean cruciales para cuidar nuestra salud física y nuestra salud mental. Queremos que expertos nos compartáis consejos, que nos compartáis vuestras experiencias y desde luego tener conversaciones que sean inspiradoras para todos aquellos que no tenemos el conocimiento. Cada tema, en cada episodio queremos abordar temas diferentes y sobre todo que tengan una utilidad real y que sean temas que de verdad nos preocupen pues a la mayoría de la población. Buscamos eso, que este sea un espacio para mejorar el bienestar y para encontrar un momento de paz, de reflexión para todos aquellos de nuestros oyentes. Así que muchas gracias. Hoy tenemos un tema para iniciar esta sección, este podcast, tremendamente, yo te diría interesante, delicado y desgraciadamente de actualidad, la salud mental, el cómo entenderla y cómo cuidarla. Estos trastornos al final pueden ser muy difíciles de entender, de afrontar. De hecho, cuando a veces tenemos a alguien que está triste y realmente a lo mejor está pasando por una depresión, le decimos, no pasa nada, recupérate. Somos el propio entorno, ¿no? El que a veces estigmatizamos, ¿no? Bueno, la mala interpretación del cuidado de la salud mental y son muy delicados tanto para los que lo padecen como para todos los seres queridos. Así que muchas gracias por guiarnos en esta conversación. Kazuhiro Tajima, psiquiatra, director del área de negocio de wellness en AMIR, fundador de APIR, una muy dilatada experiencia, así que gracias por unirte a nosotros, Giro. Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por acogerme en este espacio, pues en el que creo que podemos compartir pues cosas muy interesantes, como en este caso es hablar un poco sobre la salud mental, que yo creo que, bueno, pues gracias un poco a lo que ocurrió en el COVID, pues cada vez se le está dando más visibilidad. Y efectivamente pues se está desestigmatizando mucho pues el tema de hablar abiertamente sobre problemas de salud mental, que es algo que no ocurría anteriormente y que bueno pues ha tenido que pasar una pandemia para que le demos un poco de visibilidad a la salud mental. Para entender lo básico, ¿vale? Tú acabas de decir salud mental y COVID y vamos a hablar de las dos cosas porque es cierto que fue como ese huracán que nos ha agitado a todos, ¿no? Pero, ¿qué entendemos exactamente por salud mental? Bueno, la salud mental es un constructo, es un concepto bastante amplio en el que están elementos pues, psicológicos, en elementos sociológicos y elementos pues, que tienen que ver con nuestra salud en el día a día. Con lo cual, si una de estas piezas falla, por así decirlo, pues es cuando empezamos a hablar de que tenemos un problema en la salud mental. Y un poco si una persona, ¿no? Digamos, como tú o como yo en nuestro día a día, ¿cómo detectaríamos que estamos teniendo a lo mejor algún tipo de problema dentro de nuestra salud mental? O sea, ¿cuáles pueden ser los signos o un poco las evidencias que a mí me dicen, oye, cuidado María José, que por aquí no vas, ¿no? Bueno, pues para eso habría que determinar primero qué es un signo y qué es un síntoma. O sea que a veces, muchas veces, pues cotidianamente pues lo juntamos, ¿no? Signo sería algo muy objetivo, es decir, algo que se puede cuantificar y medir. Y claro, en el ámbito de la salud mental, por desgracia, nada es cuantificable y medible, ¿no? Entonces, ¿qué se puede considerar un signo dentro de las alarmas en la salud mental? Pues, por ejemplo, la pérdida de peso, ¿no? Que va asociada pues, a una pérdida de apetito, ¿no? Que sería el síntoma, ¿no? La pérdida de apetito es el síntoma, por así decirlo, por poneros un ejemplo ahora. Y en cuanto a síntomas, que sería lo más sencillo y lo que la gente pues, va a entender más,
¿qué síntomas? Pues la propia tristeza, la propia apatía, la desgana en hacer cosas, la falta de concentración, que a veces no le damos importancia a la falta de concentración, y muchas veces detrás de una falta de concentración pues hay un problema de salud mental, que bien puede ser ansiedad, depresión, o puede ser un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el control de los impulsos, el control de las emociones. Y bueno, pues una de las cosas que llama mucho la atención, y que llamaron mucho la atención en el caso del confinamiento, pues es el tema del insomnio, ¿no? O sea, cuando la gente empieza a dormir mal, bien sea dificultad para conciliar el sueño, o que el sueño es de mala calidad y es un sueño muy superficial en el que uno tiene muchos despertares, pues se ha demostrado que detrás de este síntoma pues hay muchas veces un problema de salud mental. Con lo cual, cuando uno empieza a experimentar en sus propias carnes alguno de estos síntomas, en la mayoría de los casos hay un problema de salud mental. Pero Giro, ¿y cuánto tiempo? Porque te estoy oyendo y a lo mejor mucha gente que nos está oyendo dice, joder, hay malos días, los tenemos todos. Yo hay días que me siento, que dices, madre mía, no quisiera ni tener que salir de la cama, estoy cansado o estoy cansada, o esta noche o esta semana he dormido mal. O sea, cuando... Porque te oigo y son cosas que yo creo que todo el mundo que nos está oyendo en algún momento de su vida lo ha sentido, pero cuando dices, oye, un día con otro, con otro, con otro, ¿hasta cuándo es una excepción? ¿Hasta cuándo es ya algo que hay que tomar en cuenta? Esa es la pregunta del millón. O sea, porque quiero decir, o sea, yo como profesional de la salud mental, que soy psiquiatra, que he estado en ejercicio hasta hace muy poquito, o sea, incluso cuando he estado en mis propias carnes en una situación de estas características, tampoco he sabido identificar muy bien cuándo ha sido el momento. Porque una de las cosas que tiene la salud mental, a diferencia de otras enfermedades físicas, es que el cerebro nos juega una mala pasada y pensamos que lo podemos controlar, ¿no? Y el pensar que lo podemos controlar nos lleva a cronificar el problema, con lo cual al final pues es una cuestión pues que va complejizando. Al final ese pequeño insomnio que dices que son unos días, pues al final se acaban convirtiendo en semanas, y cuando le quieres poner remedio, pues ya a lo mejor ya tienes que recurrir incluso a medicación, porque ya hemos pasado, por así decirlo, una barrera en la que ni que con técnicas de meditación ni con un hábito adecuado de higiene del sueño pues lo puedes controlar. Entonces digamos que yo le diría a la gente que nos esté escuchando que en el momento en el que uno empiece a notar problemas de insomnio, que no lo deje pasar mucho más de una semana. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, nosotros debemos de descansar bien, y si uno detecta que no está descansando bien, por ahí empiezan muchos de nuestros problemas. Yo, por ejemplo, en mi práctica habitual, a lo que le doy muchísima importancia es al sueño. O sea, me parece una de las primeras señales de alarma de que algo no marcha bien. Muy interesante, Giro, porque seguro que hay mucha gente que ya lo normaliza en su vida. No, bueno, pues como vivimos en estos tiempos de caos en el que al final tenemos unos horarios un poco a veces desajustados, es bueno, pues mira, da igual, no pasa absolutamente nada, ya vendrán épocas mejores, o sea que muchas gracias por decirlo. ¿Qué podríamos hacer para cuidar nuestra salud mental? Y te amplío un poquito más la pregunta, es decir, con esta referencia, ¿no?, que tú hacías de el momento post-COVID y que ha sido cuando hemos tomado, ¿no?, conciencia, si debemos tener incluso ahora algo más presente, ¿no? Porque creo que vivimos más asustados que vivíamos antes. De hecho, ahora vuelven otra vez las mascarillas y empieza otra vez un poco la sensación de, ay Dios mío, a ver si vamos Volvemos a a volver. lo de antes, Sí, ¿no? volvemos a lo de antes. Entonces, yo deseando saber tus consejos. A ver, si queréis hacemos aquí un pequeño inciso, ¿no?, sobre qué ocurrió un poco en el COVID, ¿no? Porque se habla mucho de que si después del COVID ha habido como una pandemia de salud mental, cuando en realidad yo creo que lo que se ha producido es que se le ha dado mayor visibilidad a la salud mental, ¿no?, y a problemas de salud mental que todos, muchos hemos tenido en algún momento, pero que no nos hemos atrevido a consultar con un profesional, o que no hemos sabido identificar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestro cerebro está continuamente trabajando, es decir, trabajando, creando, pensando, y bueno, pues tenemos nuestras emociones. ¿Qué ocurre? Cuando estamos en el día a día trabajando, estamos engañando, por así decirlo, a nuestro cerebro con muchos de los pensamientos. Tenemos unas actividades ocupacionales
pues que hace que no pensemos en otras preocupaciones, ¿no? Que tenemos ahí en el día a día. ¿Qué ocurrió con el COVID? Pues que sobre todo lo que hubo es un parón ocupacional, con lo cual dejó de trabajar, pero mi cabeza sigue funcionando, ¿no? Y por desgracia, ¿en qué trabaja y en qué funciona? Pues se va a lo peor, ¿no? Nos vamos a la autoobservación muchas veces y a ponernos en un modo pesimista, con lo cual nos autoobservamos, si estoy bien, si me ha salido un granito, si me ha salido un bulto. ¿Y qué ocurrió? Pues que muchas veces muchos amigos míos me llamaban, oye, que creo que soy hipocondriaco, o sea, que, oye, que si voy a tener un cáncer, que si tal, o sea, nos autoobservamos en exceso, ¿no? Una persona normal, o sea, un tío que es consultor en una gran empresa y de repente pues te viene con estas dudas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, pues es por esto precisamente, porque en su día a día no se para, ¿no? Y de repente hay un parón brutal de actividad y la gente, por un lado, se empieza a autoobservar y por otro lado, pues que nuestro cerebro no descansa nunca. Con lo cual, me has preguntado antes, la clave, ¿no? Pues la clave sería un poco eso, es decir, siempre encontrar nuestro espacio para nosotros, ¿no? Ese espacio para nosotros puede ser, y los profesionales siempre recomiendan, pues el tema del mindfulness, o sea, a modo de espacio para nosotros propios, de meditación, de reflexión, o sea, eso por un lado. Luego estaría el tema ocupacional, o sea, siempre y cuando sea una actividad pues que nos reconforte, nos gratifique, es decir, no podemos pretender que el trabajo sea todo ocupacional, o sea, tenemos que tener una parte ocupacional que sea un poco más de ocio, ¿no? Que todos podemos tener, pues hobbies, actividades deportivas, ¿no? Y que también contribuyan a eso. Y luego, por otro lado, está la parte del autocuidado, o sea, yo siempre, por ejemplo, cuando tenía pacientes con depresión, que una de las primeras cosas que se ve es la vestimenta, o sea, que nos empezamos a dejar, ¿no? A no vestir adecuadamente. En el caso de las chicas, pues que se dejan de maquillar, ¿no? Pues yo lo que animo a los pacientes es a que hagan todo aquello, lo contrario a lo que les pide su cabeza, su cerebro en ese momento. Es decir, pues si no te apetece salir, sales. Si no te apetece vestir bien, vistes bien y tienes que vestir bien. O sea, si no te apetece maquillarte, tienes que maquillarte. ¿Por qué? Porque por ahí es por donde se empieza. O sea, si los demás te ven bien, o sea, aunque tú no estés bien, o sea, puede ser, no funciona en todos los casos, pero un amplio porcentaje de gente sí funciona, ¿eh? O sea, que si los demás te ven bien, pues empiezas a tener comentarios, qué guapa te veo, qué bien te veo, oye, qué juvenil estás, ¿no? Entonces eso va cambiando un poco a poco ese chip en el que hemos entrado negativamente. Con lo cual, yo creo que las claves están en el autocuidado y en encontrar un espacio para uno mismo. O sea, y si ese espacio para uno mismo es a través de meditación, mindfulness, pues mucho mejor. Giro, ahora mismo estamos en un momento en el que el estrés y la ansiedad, o sea, está en la boca de todos. Ya da igual que estés trabajando o no estés trabajando, o sea, es hasta los niños, hasta los adolescentes ya viven estresados. Esto es algo con lo que ya tenemos que convivir y decir, bueno, me resigno y el estrés y la ansiedad ya va a ser parte de mi vida, o hay algo que podamos hacer. O sea, ¿cómo lo vives tú, ¿no? como psiquiatra? Bueno, yo creo que efectivamente nos estamos acostumbrando. El estrés es algo que es innato al ser humano, o sea, es un mecanismo de defensa y un estrés que puede considerarse positivo, por así decirlo, y luego está el negativo. El negativo es cuando se cronifica y cuando ya pues uno está continuamente con estrés y con ansiedad. Partiendo de esa base, lo que hay que hacer es también educar a los menores, en particular, pues en cómo manejar el estrés y tener buenos hábitos de vida, ¿no? Y bueno, yo creo que sobre todo lo ocurre a muchos de los adolescentes, donde yo veo mucha problemática, es sobre todo que no hay buenos hábitos de vida y sobre todo de higiene del sueño, ¿no? ¿Cuántos de los chavales que yo veo en la consulta pues es porque están continuamente con el móvil, ¿no? Hasta altas horas de madrugada, pues mandando WhatsApps o viendo series con el ordenador, ¿no? Pues se ha demostrado pues que el tema simplemente de la luz, el tipo de luz LED
que emiten todos estos dispositivos, pues nos altera, nos genera un estrés que no estamos viendo, con lo cual nos está activando, nos está generando más dopamina en esas horas de la noche que no deberíamos de estar, con lo cual ya entramos mal, porque si ya no dormimos adecuadamente, es muy probable que vayamos a estar mal al día siguiente, con mayor falta de concentración, con mayor cambios de ánimo, mayor irritabilidad, con lo cual pueden ir un poco por ahí los tiros. Es decir, que yo creo que muchos de nuestros jóvenes no tienen unos hábitos adecuados en el manejo de los hábitos de higiene del sueño. A nivel sociológico, pues podríamos decir otras muchas cosas, o sea, pues que nos estamos acostumbrando a una sociedad de inmediatez, es decir, que ya tenemos una mayor edad, ¿no? Y hemos vivido pues épocas en las que no había esta inmediatez, estamos acostumbrados a lidiar más con esto, ¿no? Con la frustración, ¿no? Entonces, estamos acostumbrando a la sociedad a tener muy baja tolerancia a la frustración, ¿no? Con lo cual, cuando las cosas no salen como uno tiene pensado, ¿no? Pues nos frustramos, ¿no? Y quizás nos frustramos demasiado, ¿no? Ante cosas que se deberían de ver como más banales en el día a día y como lecciones de vida, ¿no? Hablas de higiene en hábitos de sueño. ¿Qué consideras tú higiene en hábitos de sueño? Porque lo has dicho en varias ocasiones, yo creo, a mí me has ayudado, o sea, yo hablando contigo he tenido buenos consejos que a mí me ayudan y la verdad yo soy un tronco durmiendo ahora, pero igual que lo has compartido conmigo en lo privado, ¿qué entiendes tú por tener unos buenos hábitos y para que nos sirvan de consejo? A ver, yo creo que todos tenemos que tener claro una hora a la que a partir de ahí es estar en el sobre, como yo digo. O sea, ya hay que estar ahí en la cama y saber que el propósito es de descansar y dormir, ¿no? Las cosas que hagamos antes, pues puede ser pues, lo habitual en estos casos, pues o leer, o ver una película con tu pareja, con quien sea, ¿no? O incluso solo, ¿no? O una serie, que es lo habitual. Pero el problema que ocurre es que estamos un poco mezclando las dos cosas, ¿no? Quien no se lleva el ordenador a la cama, ¿no? Y está pues viendo una serie, ¿no? Y en cuanto empiezas a pegar la primera cabezadita, dices, ostras, que aquí viene lo más emocionante. Con lo cual, ya has engañado tú a tu propio sistema nervioso, has engañado a tu cerebro, porque cuando tenías que haber entrado en ese momento de inducción del sueño, pues no has entrado, ¿no? Eso por ponerte un ejemplo. Luego, que conforme nos vamos haciendo un poquito más mayores, pues hay una serie de déficits, ¿no? Pues, por ejemplo, pues el tema de la melatonina, ¿no? Y pues bueno, pues está científicamente demostrado que el aporte o la suplementación con melatonina pues ayuda a regular los ritmos circadianos, aparte de otros muchos beneficios que pueda tener, como por ejemplo el anti-aging, pero sobre todo en el caso del sueño es fundamental. El tema de la alimentación, o sea, ¿qué quiero decir? No podemos pretender ir a la cama pues después de habernos pegado pues un atracón de comida X, ¿no? Y luego hay gente pues que también pues le ocurre con el deporte, ¿no? El tema de la actividad deportiva, uno tiene que conocerse a sí mismo, ¿no? Hay gente que la actividad deportiva le viene bien y recomiendo fehacientemente la actividad deportiva, pero también hay que ver un poco en qué parte del día, ¿no? Hay gente que le viene bien a primera hora de la mañana, hay gente que le viene bien por la tarde y hay gente que por necesidades lo tiene que hacer tarde-noche, pero a veces el ejercicio de tarde y noche lo que hace es activarnos más, con lo cual lo que uno piensa que le va a venir bien porque dices, oye, pues así creo que me voy más cansado y tal, pues a lo mejor se vuelve un arma de doble filo. Pero vamos, en definitiva, yo creo que son herramientas de sentido común y que cada uno tiene que ir conociéndose, ¿no? El tema de la lectura, pues yo tenía, por ejemplo, un psiquiatra cuando estaba en la residencia que decía que la lectura obligada antes de irse a la cama, ¿sabes qué libro era el que recomendaba? ¿Cuál? Pues la Biblia. ¿Eh? Y no era nada creyente, pero es en plan de
pues como esto pues es algo que tampoco me apasiona, ¿no? Es un rollo, pues me va a inducir. Obviamente, pues si te pones a leer pues una novela apasionante, pues Sí, te va a de pasar estas lo mismo, policíacas que te estás va a diciendo, pasar "Ay, Dios exactamente mío". lo mismo que con una serie pues que es apasionante. Con lo cual, pues eso, si es lectura, pues nos ponemos a leer algo que creemos bueno, que nos va a inducir el sueño porque no es un tema apasionante, por así decirlo. Oye, yo tengo una pregunta, se habla de la melatonina y el triptófano, he oído hablar mucho sobre el triptófano últimamente. Sí, el triptófano, a ver, está un poco relacionado todo en la misma línea, que quiero decir, el triptófano no deja de ser al fin y al cabo, pues uno de los primos hermanos de la serotonina. Es decir, que mucho criticamos el manejo y el uso de ansiolíticos, antidepresivos, Prozac, ¿no? Y al final son primos hermanos, o sea, que quiero decir, o sea, si yo me tomo una cantidad industrial de triptófano es como si me estuviera tomando un Prozac, o sea, que quiero decir, lo que pasa es que se ve como algo más natural porque lo vendemos en las parafarmacias, porque se venden herbolarios y bueno, pues sí, mal no viene, o sea, pero porque también, a ver, no voy a hacer apología del consumo de antidepresivos o de ansiolíticos, pero también hay estudios pues, que demuestran que pequeñas cantidades de serotonina, pues a través de antidepresivos utilizadas en el día a día, también pueden ser beneficiosas. Pero claro, ahí entramos en un terreno pantanoso, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hacemos? ¿Que toda la gente tome un poquito de serotonina todos los días? Sí, no, pero bueno, que en definitiva yo creo que viene un poco todo en la misma línea. O sea, tenemos una serie de déficits, ¿no? Porque al final y al cabo pues somos seres vivos, o sea, y tenemos pues un ritmo vital, o sea, entonces pues bueno, pues hay unas moléculas que van decreciendo en sus niveles y otras que van subiendo en sus niveles. Las que suben pues van siendo más malas, las que bajan pues las necesitamos, ¿no? Pues las buscamos de fuera, ¿no? Bueno, pero la serotonina se puede estimular naturalmente haciendo deporte, Correcto, ¿no? correcto, Por ejemplo, correcto. uno de los consejos que tú dabas. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría preguntarte qué mensaje final te gustaría compartir con nuestra audiencia sobre la salud mental. Yo creo que lo que hay que darle es normalidad y visibilidad a esta situación, porque nadie está exento de tener en un momento vital un problema de salud mental, una crisis. Antes se hablaba de crisis existenciales, crisis vitales, o sea, pero vamos, al fin y al cabo son problemas de salud mental, o sea, son crisis de ansiedad, son depresiones más o menos leves o graves dependiendo del caso. Los hemos llamado durante años en términos psicológicos duelos, pero que quiero decir que al final no deja de ser una cuestión que afecta a nuestro día a día, afecta a nuestra salud mental y yo creo que cuando uno vea señales de que algo no está bien, o sea, no debe de cortarse en ese sentido, en pedir ayuda. O sea, que yo creo que lo has definido muy bien. Nos hemos acostumbrado a que si vemos a alguien deprimido, pues le decimos, venga, anímate. Si le vemos nervioso, no es para tanto, ¿no? Y a lo mejor lo que estamos haciendo es un poco potenciar un poco más el aislamiento de esa persona, ¿no? Como que se ve un poco más... Pues no voy a seguir entonces compartiendo esto Claro. con esta gente, pues me están un poco diciendo que esto es como una cosa mía, que yo me he provocado y yo puedo salir sola de aquí, ¿no? Entonces eso no es así. O sea, que quiere decir, a veces a la gente hay que ayudarla a salir. El simple hecho de consultar con un profesional, ya sea psicólogo o psiquiatra, ya hace muchísimo. Y es un poco lo que yo animaría a la gente. Si en alguna ocasión pues, se encuentran mal, o sea que al igual que nos cuidamos para muchas cosas, o sea, nos cuidamos ahora todos que nos apuntamos al gimnasio o que no escatimamos en nuestro teléfono móvil, que todos queremos el mejor, pues desde luego yo creo que cuando uno ha pasado por una situación en la que ha estado mal, o sea, y yo creo que por eso ha sido un poco lo que ha ocurrido en el COVID, que ha habido gente que estando normal, bien, aparentemente con una vida bien y feliz, de repente se ha dado cuenta de, ostras,
que me pasa esto también y que esto es una condición. O sea, que esto no es que... es que esto es una condición que se puede volver a repetir. Pues digo, ostras, pues yo aparte de ir al gimnasio, a partir de ahora lo que voy a ir es a un terapeuta pues cada mes, o sea, para simplemente pues para ver que esto no se vuelva a repetir o que marche adecuadamente. Así que ese es el consejo que yo le doy a la gente. Bueno, muy buen consejo. Muchas gracias, Giro, por compartir tu conocimiento, tus consejos y tu experiencia sobre salud mental. Creo que para mí, desde luego, ha sido muy útil. Creo que va a ser para todos los que nos están escuchando, desde luego, también súper útil. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Hasta la próxima.